Oración de un penitente. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Salmos 38:15. Lectura bíblica. Salmos 38 del 1 al 22. Concepto clave. Dios es fiel, misericordioso y justo. Por su gracia, su amor se refleja en la vida de cada uno de nosotros, mas su disciplina también será recibida por sus hijos. Con Dios no se juega, y las consecuencias de nuestro pecado llegan. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dejemos que la gracia sea una excusa para el pecado, sino para una vida sin motivaciones ocultas que glorifique a Dios. Introducción. En el salmo anterior vimos que el salmista comienza con una exhortación a no envidiar a los malvados, ya que sus vidas son efímeras. En contraste, el que confía en Dios y hace el bien, vivirá largos días, tranquilo y confiado, disfrutará de las bendiciones de Dios y verá su justicia en su vida. El salmista nos anima a deleitarnos en el Señor, a confiar en Él y vivir seguros en Dios, y Él concederá los anhelos de nuestro corazón y obrará de maneras perfectas en nuestras vidas. Desarrollo. En la porción de hoy de la palabra de Dios podemos ver que el salmista declara las consecuencias de su pecado. Él ha sufrido la ira de Dios sobre su cabeza. Este salmo es conocido como un salmo penitencial, ya que está lleno de lamentaciones y de pesar. No hay duda de que David tenía en claro su pecado como causa de su aflicción. Él está consciente del desagrado de Dios por su pecado y sabe que su debilidad corporal, la falta de amabilidad de sus amigos y las injurias que le hicieron sus enemigos son consecuencia del pecado. Finalmente, él concluye el salmo con una oración de confesión, a fin de que Dios perdone sus iniquidades y le ayude. En este salmo podemos ver un intenso lamento de David. En muchas maneras, sus lamentos están en paralelo con los de Job. La perspectiva de David es que su penoso apuro se debe a su propio pecado. Él está consciente de la disciplina de Dios. Él sentía la ira de Dios. David se presenta ante Dios con el pedido de que aparte su ira de él, pero aun cuando Dios nos reprende y nos castiga, Él lo hace con amor. David se lamenta amargamente de las manifestaciones del desagrado de Dios contra él. El salmista reconoce que la enfermedad que le afligía no era lo peor. Su corazón desfallecía, ya que él sabía que su pecado era la causa de todos sus males. El pecado impide a los hombres levantarse y caminar. Este, al ser descuidado, puede tener fatales consecuencias cuando hay falta de arrepentimiento. David clama a Dios a causa de sus aflicciones. Su mente se hallaba turbada, su conciencia lo atormentaba y no encontraba reposo para su espíritu. David se consuela con la reflexión de que Dios lo había perdonado. Él se mantenía en comunión con su Dios por medio de la fe y de la oración. Aunque David se sentía a punto de resbalar y caer por todo lo que estaba viviendo, él concluye con una ferviente oración a Dios a fin de que Dios le otorgue su presencia y su favor. Conclusión. No tomemos la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Nuestra vida debe ser para su gloria y para su honra. Como hijos de Dios, no podemos vivir en pecado. Ahora somos nuevas criaturas, transformados para la gloria y la honra de nuestro Dios, con el deseo de vivir agradablemente para Él. Podemos caer en pecado, pero no podemos vivir en Él.
Debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestras ofensas a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No olvides que las consecuencias del pecado quedan, pero lo más importante es que estamos llamados a vivir una vida agradable a Dios. Contesta las siguientes preguntas. El salmista declara que a consecuencia de su pecado, él tiene salud, ha sufrido la ira de Dios sobre su cabeza, él tiene riquezas. David se presenta ante Dios con el pedido de que aparte su ira de él. ¿Esto es verdadero o falso? La oración del salmista es una oración de confesión, una oración de reclamo, una oración de desaliento. El salmista, con una ferviente oración a Dios, pide que le otorgue su presencia y su favor. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy porque tú eres bueno, porque solo por Jesucristo tengo libre entrada ante ti. Gracias, Señor, por pagar por mis pecados, por recibir el castigo que yo merecía. Perdona, Señor, por tomar la gracia como una excusa para pecar. Perdóname, Señor, por mis ofensas hacia ti, por no vivir lejos del pecado para tu gloria. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de mí, que me limpies de toda maldad, que no me deje ganar por las tentaciones de este mundo, que tenga mi mirada firme en ti y que mi vida sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.